Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Hoy tengo el privilegio una vez más de compartirles la palabra. Y bueno, hoy le he puesto por título, ¿tienes celo por la casa del Padre? Vamos a orar. Bendito Señor, en nombre de Cristo Jesús, te necesito, Padre. Tú sabes cuál es mi necesidad por ti, Señor. Hoy me pongo en tus manos, bendito Señor, para traer esta palabra, Señor. Hoy te pido que seas tú usando mis labios, Señor, que no salga una palabra incorrecta delante de ti, bendito Señor. Aquí estoy, poderoso Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que esta palabra sea de edificación para mis hermanos, al igual que para mí, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bueno, mis hermanos, yo antes escuchaba a una persona que decía que tenía celo por su servicio, celo por la casa del Señor. Y bueno, yo me preguntaba, pues, ¿qué es esto? Nunca lo averigüé. Y bueno, encontré dos definiciones. Y una de ellas dice, el celo es el cuidado, la diligencia y el interés con que una persona lleva a cabo sus deberes o las cosas que tiene a su cargo, sea en la iglesia, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en fin. Y la segunda es que el celo es el interés ardiente por una causa o persona, y en este caso pues vamos a hablar de Dios y su casa o su iglesia. Y la pregunta es, ¿qué tan diligentes, apasionados y comprometidos somos? Yo creo que eso cada uno lo sabe, ¿verdad, mis hermanos? Vemos en la palabra el celo de Jesús por cuidar la casa de su Padre, y sabemos que no es tanto el lugar, es todo lo que involucra ser parte del cuerpo de Cristo, y aún debemos cuidar la presencia de Dios en nosotros. Recordemos que también somos el templo de Dios, y debemos cuidar lo que hacemos, lo que vemos, lo que escuchamos, porque muchas veces es bien fácil desenfocarnos del Señor, pensar y hacer tonterías que obviamente no nos deja nada bueno y nos llevan a pecar y a alejarnos de Dios. El libro de Juan nos muestra cómo Jesús se enfureció porque en lugar de cuidar y respetar la casa de Dios como un lugar de adoración, la usaban como un mercado. Y la verdad es que todos en alguna ocasión hemos ido a algún mercado y sabemos que un mercado no es muy agradable que digamos, y mucho menos habiendo animales vivos dentro de ella. Cuando lo que debieron hacer es honrar y respetar la casa de Dios como un lugar de adoración. Si me acompaña a Juan 2, 16 y 17, nos dice, a los vendedores de palomas les dijo, saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, me consumirá el celo por tu casa. Y bueno, como vimos, el celo es el cuidado, el interés y la diligencia que pones al servir al Señor. Y pues era lógico que nuestro Señor Jesús se enfureciera y lanzara latigazos y echara a todos fuera del templo. Y ese es el celo y el cuidado que nosotros debemos tener por la casa del Padre. Debemos ser apasionados con eso que nos toca hacer, así como muchas veces nos llegan a apasionar otras cosas que hacemos, ¿verdad? Si me acompaña a Marcos 10:45, Marcos 10:45 nos dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Y esa multitud, pues obviamente somos nosotros, ¿verdad? Mi hermano, igual, si aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a esta tierra a servir, dejó la comodidad del cielo por venir a servir, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Nos dice la palabra que el Señor nos ha escogido para que le sirvamos. Y yo soy una escogida, y yo sé que usted que me está viendo igual es un escogido del Señor. Sabemos que Él nos purificó
y nos dio el poder para poder y desear servirle, porque sabemos que es Él quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y el servir es una manera de retribuirle al Señor un poquito de todo lo grande y lo bueno que Dios ha hecho con nosotros y en nosotros. Y aún sabemos, mis hermanos, yo sé que con nada podría pagar al Padre las misericordias que ha tenido conmigo, a mi vida y a la vida de mi familia. En la palabra vemos el ejemplo del rey Ezequías, quien comenzó a reinar a los 25 años y demostró su interés por la adoración al Señor. La palabra nos dice que no hubo ningún rey como él. Él no se desvió de seguir a Dios y de guardar sus mandamientos. Nos dice la palabra que desde inicios de su reinado, él reabrió el templo, lo reparó y lo purificó de toda idolatría. Y así hizo con nosotros el Señor. Desde que nos tomó como hijos, nos empezó a purificar hasta el día de hoy. La palabra nos dice que Él sigue obrando en nosotros. ¿Sabe? Yo recuerdo una hermanita que habla de este versículo y por ella lo aprendí y la verdad es que me gusta mucho. Y el versículo es Mateo 6:33 y nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Igual en el libro de Colosenses 3:2 nos dice: piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y le cuento por qué me gusta este versículo, mi hermano, porque muchas veces estamos en todo menos en lo que debemos estar. Buscamos de todo menos de Dios. Y esto lo voy a decir por mí, no se ofenda. Muchas veces tenemos tiempo libre y hacemos cosas que no nos edifican. Vemos cosas que no nos edifican. Muchas veces estamos más enfocados en las actividades diarias, últimamente yo en mi sentir, y hacemos a un lado nuestro servicio y nuestro compromiso con Dios. Y el celo por la casa del Padre se trata de ser responsables con las cosas que nos hemos comprometido. No comprometernos a hacer algo que no deseamos hacer, solo por quedar bien, porque muchas veces igual podemos quedar bien con el hombre, pero quedamos muy mal con Dios. Y yo creo que nos es más conveniente estar bien con Dios que con el hombre, porque la realidad es que al hombre nunca le damos gusto con lo que hacemos y con lo que decimos. Muchas veces todo les parece mal. Si haces bien, está mal. Si haces mal, está bien. O sea, al hombre nunca le vas a dar gusto. Si me acompaña a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 nos dice, más o menos a la mitad del versículo, nos dice: Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio, sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Yo le doy gracias a Dios porque todos en el lugar donde habita su gloria, el Señor ha puesto a nosotros el servir. Él nos ha puesto el deseo de servir y todos lo hacemos. ¿Sabe? A mí me agrada mucho ver a los hermanos que sirven. Me da gusto ver que nadie se queda sentado. Todos de una u otra manera servimos. Le cuento que yo, al empezar a conocer del Señor, empecé con mucho entusiasmo, amor y ganas de servirlo. Yo creo que como la gran mayoría, ¿verdad? Quería hacer cosas que no hacía, pero cuando tenía o tengo que hacer algo en ciertas cosas, por ejemplo, como el predicar, hay ocasiones en que ya no lo quiero hacer, porque me da temor de equivocarme, porque obviamente yo no sé predicar y tengo temor a equivocarme. Y yo creo que todos en alguna ocasión hemos sentido ese temor de equivocarnos. Y es que servir al Señor es una responsabilidad muy, muy grande. Y la verdad, yo no creo que nadie quiera equivocarse en ese servicio.
En la palabra, por ejemplo, encontramos el ejemplo del apóstol Pablo. Él era o creía ser un fiel servidor del Señor, pero él mismo llegó a reconocer que estaba equivocado. Él mismo reconoció que era un fanático religioso. Él mismo llegó a reconocer que rechazó a Jesús y perseguía a los cristianos. Recordemos que él participó en la lapidación de Esteban, el primer mártir. Él fue el primer mártir cristiano. Pablo tenía un celo equivocado hacia Dios hasta que Jesús se manifestó a él. Se abrieron sus ojos y pudo ver que estaba equivocado en la forma en que creía servir a Dios. Porque sabemos que el apóstol Pablo se guiaba por la ley y no por amor de Dios, no por amor a Dios. Pablo cambió su manera equivocada de servir a Dios y sabemos que él fue el principal evangelista de su tiempo. Sabemos que él trabajó arduamente para el Señor. Si me acompaña a Romanos 12:11, Romanos 12:11 nos pide más bien, esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Nuevamente les pongo el ejemplo del apóstol Pablo. Él, sin que aún se le manifestara el Señor, trabajaba para la obra de Dios. Obviamente lo hacía de manera equivocada, pero él llegó el momento que comprendió su error y lo rectificó. Y le sirvió de manera asombrosa al Señor. La palabra nos dice de él que fue misionero en Grecia, en Asia, en Siria, en Palestina. Sabemos que él anunciaba la palabra de Dios por igual. Él no hacía distinción de personas. Llevaba el mensaje de salvación, pues deseaba que todos conocieran de Cristo, así como en algún momento lo hizo él. Si me acompaña a Josué 24:15, Josué 24:15 nos dice, pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Mis hermanos, si hoy estamos aquí, es porque hemos elegido servir a Dios. Yo creo que todos ya probamos otras cosas y no nos gustaron, no nos convencieron. La mayoría venimos de la Iglesia Católica y la verdad es que es muy diferente. En la Iglesia Católica a mí nunca me ayudaron, nunca me dieron una palabra de aliento, nunca me dieron un abrazo. Y yo se los he contado que eso fue lo que a mí me atrajo de esta iglesia. Y sabemos que Jesús es el que nos convence. Él nos atrajo. Y dice este versículo al final, Josué 24:15, al final nos dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y sabe, es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Y no me arrepiento. En la palabra vemos muchos reyes que adoraban y servían a otros dioses e hicieron todo lo que a Dios no le agradaba. Por ejemplo, vemos al rey Manasés, que hizo todo lo contrario a su padre, el rey Ezequías. Una de las cosas más horribles que hizo este rey fue sacrificar a su hijo en el fuego. ¿Se imaginan qué cosa más horrible? La palabra también nos dice que él practicaba la magia y la hechicería y que ofendía continuamente al Señor. Y mis hermanos, hoy yo doy gracias a Dios porque el Señor nos sacó de todo lo equivocado que estábamos, de todo lo malo que hacíamos contra Él y nos perdonó. Si me acompaña a Juan 12:26, Juan 12:26 dice, si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Cuando vi esta palabra, mi hermano, para mí sería hermoso. ¿Se imagina que alguien tan grande como siendo Dios,
como lo es Dios, nos honre por servirlo, eso es impresionante. Tan solo leer esta palabra es impresionante. Cuando el único que es digno de honra y de gloria es Él, y que nuestro servicio nos lleve a ser honrados por Dios, eso sería lo máximo. Y la verdad es que nosotros no merecemos ninguna honra y ningún agradecimiento, porque muchas veces esperamos que alguien nos agradezca por lo que hacemos, y así no es, porque si vamos a servir debemos hacerlo con amor y por amor, no esperando ser honrados ni por Dios ni por las personas, porque sabemos que el único que merece honra y adoración es el Señor. Si me acompaña a Deuteronomio 13:4. Deuteronomio 13:4 nos dice: sigan y honren solo al Señor su Dios. Cumplan sus mandamientos, escuchen su voz y ríndanle culto. Vivan unidos a Él. El rey Josías nos da un ejemplo de compromiso con Dios. La palabra nos dice que él se comprometió e hizo que la gente de Jerusalén y de Benjamín se comprometieran a obedecer y poner en práctica los mandamientos, mandatos y leyes del Señor. Mientras este rey vivió, hizo que todos los que se encontraban en Israel dieran culto solo al Señor su Dios y no se apartaran de Él. Amén, mis hermanos. Porque sabemos que el Señor ha quitado de nosotros toda idolatría, que hacía muchos años traíamos cargando. El Señor abrió nuestro entendimiento para adorarlo solo a Él. Y si conocemos un poquito de Dios, sabemos que tenemos un Dios celoso, que no comparte la adoración, porque la adoración es solo suya. Si me acompaña a Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12 dice: y ahora, israelitas, ¿qué pide de ustedes su Dios? El Señor su Dios, perdón. Solamente que lo honren y lo sigan, y sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplan sus mandamientos y sus leyes para que les vaya bien. Mis hermanos, Dios no nos pide algo que no podamos hacer. Él no nos pide grandes sacrificios como, por ejemplo, alguna vez lo hizo con Abraham, que le pidió entregar a la vida de su hijo. Dios no nos pide cosas complicadas. Él solo nos pide que lo amemos y que lo adoremos. Y eso es algo que todos podemos hacer. Así como, por ejemplo, si amamos a nuestros hijos, a nuestros padres, así a Él. Obviamente sabemos que el primero debe ser Él. Primero Dios, en todo y para todo. Y nos dice la palabra, para que nos vaya bien. El amar y servir a Dios es de bendición y de beneficio para nosotros. Pero no debemos servir por conveniencia, sino porque lo deseamos hacer, por amor, así como muchas veces servimos a nuestra familia, que por ejemplo les preparamos los alimentos, les lavamos la ropa, limpiamos la casa, etc. Ese es un servicio para nuestra familia también. Y el servir al Señor no debe ser un sacrificio, debe ser un gusto, debemos hacerlo con gozo. En 1 Corintios 3:9, 1 Corintios 3:9 nos dice: somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. Mi hermano, puede ser que en algún momento venga pereza, por decirlo así, y no tengamos el deseo de cumplir con nuestro servicio, y pensamos pues que alguien más lo haga. A mí me ha pasado muchas veces. Y sabemos que eso es algo complicado porque cada uno de nosotros tiene una función. Y esa función es muy importante para la iglesia.
Por ejemplo, si al pastor le diera pereza asistir a una reunión, ¿qué haríamos sin pastor? Obviamente no habría iglesia, no habría reunión. Yo le cuento que últimamente he pensado en renunciar, ¿sabe? Pienso que mi servicio en la alabanza, pues cualquier otro hermano lo puede hacer, pues hay varios hermanos en la alabanza. Igual respecto a los postres, pues igual muchas veces pienso que alguien más los puede hacer o los pueden comprar y revenderlos. Pero, ¿sabe? Yo creo que no sería igual. Pues cada uno es importante para el cuerpo. Cada uno es importante para la iglesia. Hay una hermanita que cuando se enferma no va y nos habla para ver si podemos llegar un poquito más temprano y ayudar en las labores que debemos hacer en la iglesia. Y sabe, a mí como que me da un poquito de nervios. Porque pues la hermana sabe su servicio, ella sabe lo que tiene que hacer, pero los demás no. Pero igual, como dice la palabra, somos compañeros de trabajo para el servicio de Dios. Y de una u otra manera, pues lo tenemos que hacer. Así como cada parte de nuestro cuerpo fue diseñada para algo en específico, así cada uno de los hermanos es importante para la congregación. Si me acompaña a Primera de Tesalonicenses 5:12, nos dice: Hermanos, les rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes, los dirigen en las cosas del Señor y los amonestan. Deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. ¿Sabe? A mí muchas veces me han desanimado las críticas. Porque la verdad es que no hay lugar a donde no vayamos donde no nos juzguen o no nos critiquen. Muchas veces nos juzgan o nos critican por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Pero, mi hermano, yo te digo a ti que si tú haces algún servicio para el Señor, no te desanimes. No pierdas el enfoque porque lo haces para Dios, no para el hombre. En el libro de Reyes vemos la historia de Elías, que su pasión por servir al Señor casi le cuesta la vida. Sabemos que Jezabel juró matarlo, pero sabemos también que el Señor lo protegió y lo libró de ella. Pues sabemos que la que murió fue Jezabel. Y no murió de una manera muy agradable, pues nos dice la palabra que después de ser arrojada por una ventana, se la comieron los perros. Y eso debe ser horrible. O sea, yo no me lo puedo ni imaginar porque, no sé, me da cosa, por decirlo así. Y mi hermano, muchas veces nos podrán pasar cosas desagradables y dolorosas, pero que nada de eso nos aparte de servir al Señor. Si me acompaña a Eclesiastés 9:10, Eclesiastés 9:10 nos dice: y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo el empeño, porque en el sepulcro, que es a donde irás a parar, no se hace nada, ni se piensa nada, ni hay conocimientos, ni hay sabiduría. La oportunidad de servirle al Señor es ahora que estamos vivos, mi hermano. Después ya no hay nada que hacer. Si me acompaña a Primera de Corintios 15:58, Primera de Corintios 15:58 nos dice: por tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes trabajando, siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. ¿Sabe? Yo últimamente he sentido el deseo de no trabajar. Y me refiero al trabajo diario, no al trabajo de la iglesia. Pero, ¿sabe? Recuerdo que si no trabajo, pues no percibo dinero y no puedo solventar mis gastos. Entonces, por lo tanto, debo trabajar para sobrevivir. Y así como recibo un pago por el trabajo,
así recibimos bendición de parte del Señor. Nos dice la palabra que serás bendito en todo lo que hagas. ¿Y qué dice la palabra? En todo lo que hagas. En el trabajo, en la escuela, en tu servicio para el Señor, en todo lo que hagas, en todo lo que usted se puede imaginar. Todo es todo. Y yo le cuento que yo he sido muy bendecida, porque nos dice la palabra que hay más bendición en dar que en recibir. ¿Sabe? Yo antes era muy coda. Yo siempre maldecía mi dinero. Yo siempre decía que el dinero no me iba a alcanzar. Aún no lo tenía en mis manos y ya estaba haciendo cuentas y yo decía, es que no me va a alcanzar. Yo recuerdo que muchas veces iba al súper y tenía que dejar varias cosas que necesitaba porque no me iba a alcanzar. Y ahora, después de conocer del Señor, las veces que he llegado a compartir, el Señor me ha dado más. Y el Señor ha bendecido mi trabajo, ha bendecido mi casa, ha bendecido a mi familia, ha bendecido en gran parte en lo que yo vivo. Todo ha bendecido al Señor, ha traído una bendición muy grande a mi vida. Y la palabra nos pide en el libro de Juan, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Mi hermano, sabemos que hay mucho por hacer para el Señor. Lo principal, que nos pide llevar el mensaje de salvación a todo aquel que el Señor nos ponga enfrente. Pero muchas veces aún eso nos da temor, entregar el mensaje de salvación. Sabemos, mi hermano, que hay mucha necesidad. Sabemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Sirvamos al Señor, mis hermanos. Tengamos celo por el servicio a nuestro Señor. Amén. ¿Me acompañan a orar? Bendito Señor y Padre eterno, hoy te damos gracias, amado. Gracias por tus maravillas a nuestra vida, Señor. Hoy te damos gracias porque has puesto en nosotros, Señor, en nuestro corazón el deseo de servirte, Señor. Y hoy te pido un celo más grande por ellos, Señor. Que no permitas, Señor, que nos alejemos de ti, bendito Rey. Que seas tú poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor. Porque sabemos que eso es de beneficio para nuestra vida, Señor. Señor, ¿dónde estaríamos si no nos hubieras atraído a ti, Señor? ¿Dónde estaríamos, Señor, si no te sirviéramos? ¿Dónde estaríamos, Señor? Perdidos, Señor, perdidos sin ti, bendito Rey. Hoy te pido, Señor, que pongas en nosotros, Señor, ese deseo ferviente, Señor, como lo tenía Jesús, como lo tenía el apóstol Pablo, como lo tenían muchos reyes, muchos apóstoles, Señor, por servirte a ti, Señor. Hoy te pedimos, bendito Rey, que seas tú fijando nuestra mirada solo en ti, que dejemos el mundo atrás, Señor, pero que de verdad lo hagamos, Padre, que te veamos, que te sirvamos, que te adoremos solo a ti, Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre. Bendito Rey, hoy te damos gracias, Señor, y te adoramos solo a ti, Señor, solo a ti, poderoso Salvador. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Gracias porque nos has dado la salvación, bendito Dios. Gracias porque nos has dado un regalo que no merecíamos, poderoso Señor. Hoy queremos retribuírtelo, Señor, aunque sabemos que con nada pagaríamos tu sacrificio por nosotros, Señor. Hoy deseamos servirte de todo corazón, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, Señor, con todo nuestro ser, bendito Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, buenas noches. Dios les bendiga y pasamos a otro momento de adoración al Padre, que son nuestros diezmos. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos mañana. Buenas noches, mis hermanos. En el libro de Proverbios 3:9, la traducción del lenguaje actual dice: demuéstrale a Dios
que para ti Él es más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Honrar a Dios con nuestros bienes es un principio que Jesús nos ha enseñado. Honrando a Dios de esta forma, Él promete bendecirnos y llenar nuestras alacenas con abundancia. Levantemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Padre bendito, gracias Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Padre. Gracias, Señor, por tu inmenso amor por nosotros, Señor, que porque de ti vienen nuestras fuerzas, Señor. De ti viene el consuelo, de ti viene todo, Señor. De ti viene nuestro trabajo, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que los que confiamos en ti renovaremos nuestras fuerzas, Señor. Y en ti confiamos, Padre. Te entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Padre. Recíbelos con olor grato ante tu presencia, bendito Rey. Y sé tú, Padre bendito, bendiciendo nuestras vidas, Padre. Bendiciendo los negocios, nuestros trabajos, Padre. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, bendito Rey. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana, mis hermanos. Buenas noches.